minuta de la sesión número 46 y 47 queda a disposición, sí, de los señores y señoras diputadas. ¿Y el acta 45 ya está aprobada entonces? Ah, ya. Ok, el señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido solicitud de la directora del área de políticas públicas de la comunidad de organizaciones solidarias con el objeto de solicitar ser recibida en audiencia para manifestar su posición respecto a la ley de garantías de infancia ingresada recientemente a esta comisión. Eso es todo, presidente. Gracias. Respecto a la cuenta, varios. Bien, yo solamente quiero plantear lo siguiente, que yo pedí para objeto, digamos, de conocimiento de la comisión, que obviamente nosotros toda esta primera parte siempre es así, porque reglamentariamente debemos estar solamente nosotros, pero sí es importante porque como tenemos mucho público, a veces ya sean los representantes del Ejecutivo o representantes, o sea, nuestros asesores quedan casi fuera, digamos, de la sala, por lo tanto se va a privilegiar además la entrada primero de nuestros asesores, del Ejecutivo y luego del público invitado a fin de que nuestros asesores puedan, porque están ellos obviamente que tienen que estar ahí atentos, digamos, a poder entregarnos sus opiniones. Entonces lo vamos a hacer de esa manera, objeto de que no tengamos problemas. Lo segundo, también plantear en la comisión que hemos planteado la posibilidad, no la posibilidad, sino que vamos a hacer sesión el día 9 y el día 11 también no vamos a votar en general, el día 11, debido a la gran cantidad de ¿cómo se llama?, organizaciones que aún quieren ser escuchadas, entonces vamos a poner un día más, a objeto de que el 18, el miércoles 18, podamos ahí terminar de escuchar al Ejecutivo, terminando de escuchar al Ejecutivo y ahí eventualmente poder votar en general, o sea, poner una semana más, digamos, de una sesión más de audiencia. ¿Ya? Bien, vamos entonces a pasar a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar con las audiencias relativas al proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet, que establece el sistema de garantía de derechos de la niñez, boletín 10-3-15-18, con urgencia calificada de simple. Entonces vamos a solicitar primero que entren nuestros asesores y el Ejecutivo, ya, primero ellos, y después, no, después los invitados, porque si entran, no, primero asesores y Ejecutivo. Una vez que entren ellos, los invitados, vamos a ser bien alemanes para la cosa. Sí, no, pero que los ocupen igual. Suspendemos un segundo. Primero que nada, señalar a nuestros invitados que a su vez estamos en sesión paralela de sala, hay una sesión especial y en algunos momentos más probablemente nos llamen a votar y vamos a tener que suspender un rato. Lo segundo, que como siempre tenemos muchos y muchas invitadas y mucho interés, digamos, en estar, digamos, en esta sala, en escuchar esta discusión, es señalarles que la primera prioridad la están teniendo los asesores de los parlamentarios, que tienen que estar obviamente sentados aquí adentro, no se reservan asientos para nadie, por favor. Primero son nuestros asesores, el ejecutivo, que debemos tenerlos, digamos, acá, y después de eso vamos a hacer ingreso de todos las personas que vienen a escuchar el debate, y obviamente nuestros invitados también tienen prioridad para estar. Por eso el ordenamiento. Y además señalar para todos, para que no haya suspicacias, que nuestro reglamento ordena que en la primera parte, hasta donde estuvimos solos, efectivamente los diputados están solos porque tratamos cosas que son internas nuestras y que para eso, digamos, estamos sin el Ejecutivo, sin nadie, en donde nosotros tomamos nuestras determinaciones. Y ese es el orden, el cómo se manejan y cómo funcionan las comisiones. Bien, dicho eso, vamos entonces a señalar lo siguiente. Tenemos hoy día 6 grupos invitados. Vamos a tener, como son 6, no son 10 como la otra vez, el otro día, vamos a tener 15 minutos por organización para poder escucharlos. Vamos a ir escuchando a 2 organizaciones,
Luego le voy a dar la palabra a los colegas diputados, diputadas que quieran hacer alguna intervención. Ojalá también va a ser con tiempos, digamos, con tiempos limitados para nosotros los diputados también, porque la idea es ahora no es irnos nosotros de tesis, sino que más bien escuchar las tesis que ustedes nos van a dar respecto al proyecto, escucharlos y luego de eso nosotros vamos a tener en el proyecto en particular, la discusión en particular, toda la discusión más fina, por decirlo de alguna manera, artículo por artículo. Así que bien, sin más, vamos entonces a dar la palabra primero a la señora María Elena González, quien es directora ejecutiva de la Fundación Chilena de la Adopción, para que nos dé su visión respecto. ¿Viene usted sola o va a hablar con alguien más? Con Javiera Arzola, también abogado de la Fundación. Entonces, tienen sus 15 minutos. Adelante. Por favor, micrófono, debajo del micrófono hay un eco. Ahí está. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Queremos en primer lugar agradecer que esta comisión haya estimado pertinente invitarnos nuevamente a exponer ahora en el marco del proyecto de ley que establece el sistema de garantía de derechos de la niñez. En efecto, nuestra anterior intervención estuvo referida al proyecto de ley que reforma el sistema chileno de adopción, cuya tramitación legislativa, como todos sabemos, fue suspendida toda vez que a dicha reforma se debía iniciar la discusión de una ley marco de protección integral de derechos de la niñez, la cual tendría que contemplar, entre otros derechos, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia y la subsidiariedad de la adopción. Al igual que muchos de los exponentes ante esta comisión, valoramos el hecho de proponerse legislar en favor de la protección de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país, saldando la deuda histórica respecto del compromiso adquirido al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales. La Fundación Chilena de la Adopción desde hace 30 años se ha propuesto como misión restablecer el derecho del niño o niña a vivir en una familia, en concordancia con la Declaración sobre los Derechos del Niño, que desde su preámbulo establece que reconociendo que el niño para el pleno desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Es por ello que el trabajo que se realiza está enfocado a buscar siempre, en primer lugar, la permanencia del niño o niña en su familia de origen, ya sea con sus padres o familia extensa, y solo en caso de que ésta no sea una alternativa viable o no se garantice el interés superior de ese niño o niña, se busca restablecer su derecho a vivir en familia a través de una familia adoptiva que le brinde un cuidado apropiado. Será desde esta perspectiva que haremos un análisis del proyecto de ley aquí presentado, refiriéndonos específicamente al artículo 13 que habla sobre el derecho a vivir en familia. Valoramos que este proyecto establezca un artículo que reconoce específicamente el derecho a vivir en familia. Será Javiera Arzola quien hará este análisis del artículo 13. Buenas tardes, señores diputados y señor presidente. Como bien decía la directora María Elena González, como institución valoramos que se haya incluido en este proyecto de ley el derecho a vivir en familia, y como es el derecho que nos convoca como institución, queremos hacer un breve análisis más bien detallado de sus incisos. El inciso primero, que habla que todo niño tiene derecho a vivir y completar su desarrollo en su familia, señala que solo en caso que fuere imposible o incompatible con el goce y ejercicio de sus derechos y en forma excepcional, accederá a un grupo familiar alternativo o a una familia adoptiva en conformidad a lo dispuesto en la ley. Primero, señalar que se valora mucho que esté la familia adoptiva como una alternativa para los niños que son vulnerados en sus derechos. Pero señalar que lo anterior, señor presidente, condiciona el ejercicio jurisdiccional, modificando lo consagrado primero en el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, artículos 226 y siguientes del Código Civil y artículos 68 y siguientes de la Ley 19.968. La Convención en su artículo 9, como señala la diapositiva, señala que los Estados partes
velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y a los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Y tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos que el niño sea objeto de maltrato, descuido por parte de sus padres, o cuando estos viven separados y deba adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. Los cuerpos legales a los cuales me refería anteriormente ya otorgan las herramientas a los tribunales de justicia para que ésta actúe en casos de graves vulneraciones de derechos y lo condiciona a ponderar sobre las causales que estrictamente se encuentran previstas y al interés superior del niño por sobre otras expectativas que la familia biológica en conflicto pueda tener. A su vez, los artículos 19 y 20 de la misma convención obligan precisamente al Estado a proteger al niño de cualquier abuso, descuido o trato negligente, malos tratos y explotación, entre otros mientras se encuentra al cuidado de sus padres o representante legal. Nos parece que restringir y elevar los estándares que la propia convención propone no parece algo razonable. Con ello se elimina o rebaja notablemente la posibilidad de los niños gravemente vulnerados a insertarse en familias sustitutas por vía de la adopción, de modo de resguardar precisamente este derecho a vivir en familia, garantizando su desarrollo integral. Pasando al inciso segundo, este señala: los órganos del Estado velarán dentro de su competencia y disponibilidad presupuestaria por el ejercicio de este derecho cuando sea imposible la cohabitación, alguno de los padres se encontrare privado de libertad o sujeto a algún régimen de tratamiento residencial en conformidad a la ley y de un modo acorde a dichas circunstancias. Aquí, como ya lo han señalado otros expositores, no se entiende por qué se condiciona este ejercicio a la disponibilidad presupuestaria del Estado y se restringe además las circunstancias a la eventual separación a 3 situaciones excepcionalísimas, coaccionando nuevamente la deliberación judicial. En primer término, no parece prudente supeditar el ejercicio de este derecho fundamental a la disponibilidad presupuestaria. Como ya se dijo, el artículo 4 de la Convención habla de destinar el máximo de recursos de que el Estado disponga. Y en segundo término, no se entiende a qué se refiere el artículo al señalar que se velará por este derecho en las 3 situaciones que se nombran. Nosotros nos preguntamos por qué se restringe solo a estas 3 situaciones. Nuevamente se utiliza el término imposible, que no sabemos qué se entiende por imposible, y además no entendemos a qué se refiere con un modo acorde con dichas circunstancias especiales. Este párrafo nos parece a nosotros absolutamente innecesario, ya que el Estado debe velar por el derecho a vivir en familia siempre, no solamente en determinadas circunstancias, ya sea con su familia de origen o una familia adoptiva. Nuevamente aquí, como ya señalamos, estaría coaccionando la deliberación judicial. Y además nos parece que este inciso está más centrado en el adulto que en el niño o niña. Por último, el inciso tercero señala que ningún niño podrá ser separado de sus padres o de quien lo tenga legalmente bajo su cuidado, sin una orden judicial en la que se fundamente la necesidad de dicha medida de conformidad con las causales contempladas en la ley. La mera carencia de recursos económicos no podrá ser fundamento de la resolución que ordena la separación de un niño de su familia. Ya es sabido que la carencia de recursos económicos no ha sido ni podrá ser jamás fundamento de una resolución judicial que ordena la separación de un niño de sus padres. Esto se encuentra ya establecido en el Código Civil, en los artículos 225 y además en la Ley 19.620 sobre adopción. Debemos hacernos cargo de la criminología de la pobreza. Y en eso quisiéramos ser enfáticos y dejar establecido que las habilidades parentales no dependen de la capacidad económica de las familias. Hay familias que se ubican en los estratos de pobreza, que cuentan con todas las habilidades necesarias para criar a sus niños y cuyos derechos se encuentran plenamente garantizados. Pero hay otras familias que vulneran los derechos de los niños y es ahí donde el Estado debe ser garante de estos derechos. Como ya lo dijimos en nuestra presentación, luego de varios meses de discusión del proyecto de ley que reforma el sistema chileno de adopción, se logró establecer que era necesario legislar primero sobre una ley de protección integral, teniendo un cuerpo normativo claro que permita determinar quiénes serán los niños que necesitan de una familia adoptiva o de otra medida que realmente, en el menor plazo posible, restituya su derecho a vivir en familia. Es preocupante que no se tenga en cuenta dentro del proyecto a la infancia vulnerada y sus medidas especiales. Estamos de acuerdo con que el primer lugar de un niño es su familia de origen,
Pero en estos casos estamos hablando de familias que no están cumpliendo con el rol que les compete y es el niño quien está sufriendo la vulneración y es para esos casos que se requiere una normativa clara. En este escenario, y dado que el proyecto en comento se define como una ley marco y que luego de ella se dictarán, ajustarán y o derogarán otros cuerpos normativos, es indispensable que previo a retomar la discusión del proyecto de ley que reforma el sistema de adopción en Chile, se derogue la ley de menores y se realice la adecuación de la ley que crea los tribunales de familia con la finalidad de ajustar sus procedimientos al nuevo sistema de protección de derechos. Estimamos necesario que el proyecto de ley defina con mayor claridad cómo se regulará el sistema de protección judicial y que se considere la adopción como una medida de restitución de derecho a vivir en familia. No obstante, reconociendo a la adopción como una opción subsidiaria que debe operar antecedida por un sistema proteccional que garantice su correcta y adecuada aplicación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora María Elena. Perdón. Un segundo, Sí. un segundo. Esta presentación que hemos hecho aquí hoy día, estamos en total acuerdo con las otras fundaciones que trabajamos en adopción, que es Fundación Mi Casa y Fundación San José. O sea, ellas piensan lo mismo. Exacto. Bien, entonces ya están escuchadas entonces. Mi Casa y San José. Muy bien, gracias. Doña Javiera ¿Cuánto era el apellido? Arzola, ahí está. Doña Javiera Arzola y doña María Elena González. Se le agradece. Ahora escuchamos a don Juan Pablo Orlandini, ¿sí? Y doña Alejandra Riveros, que son representantes y abogados de la Fundación Aldeas SOS. Tiene la palabra don Juan Pablo. Muy buenas tardes. A todas suyas, señor presidente, quisiera agradecer esta invitación a la Comisión de Familia. Soy Juan Pablo Grandini, director nacional de Aldeas SOS Chile, que es una organización internacional que nace el año 49, que está en 134 países. Cumplimos 50 años. Aldeas Infantiles goza estatus consultivo de las Naciones Unidas en materia de niñez. Y estamos presentes con nuestra asesora, con mi asesora abogada Alejandra Riveros, para intentar exponer y reflexionar algunos principios o algunas principales reflexiones que hemos realizado desde Aldea y junto con Observa y diversos miembros de la comunidad de organizaciones solidarias y el Foro por la Infancia. Dejo a Alejandra. Muchas gracias. Tenemos un problema acá con la presentación. Esa no es la primera. Vamos a... Perdón, mientras arreglan el sistema vamos a tener que suspender porque están llamando a votar. Ya. Entonces, 5 minutos después de que termine la votación, retomamos la sesión. ¿Ok? Muchas gracias. En las mismas condiciones. Gracias, se suspende. Hasta después de la votación. Vamos a retomar entonces con la palabra a don Juan Pablo Landini y doña Alejandra Riveros, quien pertenecen a la Fundación Aldeas SOS. Justo no alcanzaron a empezar, así que tienen sus 15 minutos. Tiene la palabra don Juan Pablo. O le tocaba, no sé. Presidente, sí, precisamente le toca a la señora Alejandra Riveros. Muchas De gracias. nuevo.
Le Bueno. quedan 3 minutos. No. Bueno, vamos a volar entonces. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias por la oportunidad a todos los presentes. No sé si se escucha. Sí, se escucha, Ya, sí, perfecto. sí, es para la tele. Bueno, lo primero que quiero señalar a la comisión y a los presentes es de dónde reflexionamos como aldeas infantiles. Estamos discutiendo un proyecto que para nosotros es trascendente, que es un proyecto de garantía. Se ha discutido mucho en las sesiones anteriores si este es un proyecto desde los niñólogos, para los niños, si es un proyecto de política pública de país, si es una reforma estructural. ¿Qué es exactamente? ¿Es una ley que quiere enfrentar a padres e hijos? ¿Es una ley que quiere reivindicar a quiénes? Nosotros reflexionamos fundamentalmente desde un área muy específica de intervención, que es el área de la alta complejidad. ¿Y por qué lo menciono? Porque no es menor. Cuando queremos generar cambios estructurales en la sociedad, hoy día estamos discutiendo muchos cambios estructurales a nivel de gobierno, nosotros que intervenimos en la alta complejidad, o sea, en la punta de esta pirámide que estamos exponiendo ahí, podemos decir que el Estado llega entre 5 y 10 años tarde en la intervención de los niños, y nosotros, miembros de la sociedad civil, intervenimos en las consecuencias de llegar tarde. Entonces, es súper relevante lo que hoy día estamos discutiendo y sobre lo que vamos a legislar, porque queremos dejar de llegar tarde y queremos señalar cuáles son las consecuencias de llegar tarde. Y en ese contexto queremos examinar la ley. Hoy día lo que debiésemos aspirar como país y lo que debiésemos aspirar los que estamos pensando, no solo los niños como se denominan, sino que en ciudadanos de 0 a 18 años, porque eso es lo que son, ¿okay? Es a revertir esta pirámide y en definitiva que esta ley que queremos sacar contribuya en definitiva a no llegar a la punta cuando ya ha pasado mucho tiempo, sino que más bien ubicarnos en la parte de abajo y empezar de verdad a generar políticas públicas y normativas que promuevan la prevención, que promuevan la promoción y que promuevan en definitiva una cultura de derechos para los niños, niñas y adolescentes de este país. Voy a la siguiente. Bueno, para examinar la ley, no quiero que se desanimen, este es un proyecto, nosotros hicimos una mirada crítica del proyecto, ustedes van a ver puros no ahí, prefiero partir por la crítica y después entregar algunas propuestas y soluciones. Lo primero que hay que decir es ¿dónde insertamos este proyecto de ley de garantía? ¿Con qué lo encajamos? Hoy día estamos discutiendo una serie de reformas estructurales que tienen que ver con mejorar el sistema tributario, mejorar el sistema educacional, mejorar el sistema previsional, etcétera, ¿verdad? Bueno, estas reformas estructurales del Estado tienen un denominador común, que es corregir desigualdad, que es generar más oportunidades, es generar más inclusión, es generar participación en todas las personas. Y cuando digo todas las personas, tengo que inevitablemente situarme en un ciclo vital de 0 a 18 años como el punto de partida de cuando uno empieza a ser persona. Entonces, cuando uno hace esa reflexión, uno dice, bueno, ¿y este proyecto de ley, en este innumerable paquete de reformas estructurales, dónde está? ¿Cómo contribuye con estos objetivos macros que el gobierno, que el Estado se ha trazado y se ha puesto como misión? La verdad es que uno dice, bueno, la verdad es que no contribuye mucho. Entonces, en el check que estamos haciendo ponemos no. Después, en un segundo análisis, uno dice, bueno, este gobierno, así como otros gobiernos, otros estados, han suscrito y han adherido a lo que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hoy día Objetivos de Desarrollo Sustentable, y una agenda global de desarrollo post-2015, donde los niños tienen una prioridad muy relevante. Entonces uno dice, bueno, considerando que hay una serie de derechos de primera, segunda y tercera generación, en la que nosotros nos hemos comprometido a garantizar a través de distintos protocolos, uno dice, bueno, ¿y este proyecto de ley avanza, contribuye en esta agenda? ¿Cómo agrega valor a esta agenda? Y uno dice, y uno concluye, la verdad es que no avanza y no agrega valor. Entonces nos sacamos otro no. Después uno dice, bueno, tenemos una convención internacional que este año cumple 25 años desde que fue aprobada por Chile, y esta ley, la verdad es que concuerda muy bien con lo que la convención declara, es conteste con ella, pero ya no necesitamos más declaraciones, necesitamos concretar. Y para concretar, la verdad es que las normas jurídicas, si son un muy buen parámetro, un muy buen paraguas, son solo un punto de partida de una política pública. Por lo tanto, lo que hoy día queremos es pasar de una norma jurídica a una política pública, y una política pública nacional que se preocupe de los niños. Por lo tanto, en el tercer check tenemos que decir que este proyecto no contribuye. Si avanzamos en un cuarto ámbito de análisis, uno dice, bueno,
Avanza en la creación de dispositivos del Estado este proyecto que permitan revertir el curso de acción de la pirámide de intervención. En la primera lámina nos mostraba una pirámide de intervención donde se agrupan distintas políticas en distintos momentos. Y les decía que generalmente el Estado reacciona, es reactivo, llega tarde, normalmente a intervenir la alta complejidad, pero no toma las medidas necesarias a tiempo, de manera preventiva, de manera promocional, para evitar esa alta complejidad, para evitar esa escalada. Entonces uno dice, bueno, ¿y este proyecto contribuye mediante políticas universales a revertir esta lógica de esta pirámide? La verdad es que no se observa. Entonces, ¿contribuye? No contribuye. Vamos a otros ámbitos de evaluación de la ley, de este proyecto de ley. Y acá aparecen rápidamente 4 palabras que son claves y que cuando uno examina tratados internacionales y cuando uno examina el cumplimiento de tratados internacionales y cuando uno intenta llevar indicadores, cómo se comportan los gobiernos, aparecen 4 palabras claves. Presupuesto, progresividad, más abajo dice progresividad, pero en realidad debería decir participación, palabras clave. Vamos a compromete presupuesto del Estado este proyecto y da lineamientos generales sobre cómo y cuánto se le asignará al cumplimiento de cada derecho. Bueno, la verdad es que el informe presupuestario es de media página y claramente no dice nada. ¿Hay compromiso? No, no hay compromiso. Después, siguiendo la lógica, es un no. Incorpora la progresividad, la garantía de los derechos, dando lineamiento en cuanto al tiempo posible en que el país alcanzará estándares internacionales en el cumplimiento y garantía de los derechos de los niños. La verdad es que tampoco. Si yo no comprometo presupuesto, quizás podría establecer una cláusula que diga, bueno, en qué momento, en qué horizonte temporal el Estado va a asumir este compromiso o cómo lo va a asumir. Yo no pretendo que una ley resuelva todo, pero al menos que, si esta es una ley marco, dé algunas señales en ese sentido. Y no son solo señales jurídicas, también son políticas. Ahora, cuando hablamos de establece junto a la progresividad alineamientos sobre dispositivos de afirmación positiva que respondan a las especificidades de los distintos grupos de niños entre 0 y 18 años, una cosa es la política universal, que la echamos todos de menos en esta ley, es muy débil, pero otra cosa que tiene que coexistir junto a las políticas universales son acciones de afirmación positiva, por lo tanto disposiciones especiales que nos permitan nivelar a los grupos de niños que no están en las mismas condiciones en el punto de partida en el ejercicio de sus derechos. Pensamos que es débil. Y débil respecto de muchos derechos, respecto a la protección de muchos derechos. Acá María Elena acaba de mencionar el derecho a vivir en familia, que es un derecho fundamental, que es débil, entre otros. Finalmente se consagra alineamiento sobre cómo la administración del Estado en su conjunto desarrollará progresivamente dispositivos de participación, palabra clave, ciudadana, para incorporar a la población de 0 a 18 años. El proyecto no declara que va a generar consejos, etcétera, pero no avanza, no pone las reglas del juego en la ley, sino que uno entiende que después un decreto supremo, un reglamento, etcétera, lo va a hacer. Por lo tanto, ustedes como diputados no van a ser parte de ese proceso y nosotros como sociedad civil tampoco. Ahí hacemos una observación. ¿Se eleva el estándar legal actual? O sea, la ley 20.500. No, la verdad es que no, ni siquiera se menciona ni se equipara. Ahora, cuando hacemos esta reflexión, la idea no es sepultar el proyecto, aunque pareciera, pero no lo es. ¿Por qué? Aquí tenemos un trade-off. Hacemos dos cosas. Nos levantamos en masa, 2 minutos, nos levantamos en masa y decimos queremos votar el proyecto o decimos esta es la oportunidad de sacar el proyecto. Personalmente me ha correspondido estar en la iniciativa de 3 proyectos de ley desde el año 2005 hasta ahora y los hemos guardado y han salido a la agenda pública. Creo que es el momento de hacer el esfuerzo colectivo y sacar un proyecto. Y esta ley marco debe ser no meramente declarativa, como ya lo dije, y creo que el cambio fundamental acá es pasar de un Estado activo, supervigilante, de un Estado protector, meramente protector, ¿okay?, que ya no es suficiente, a un Estado activo, supervigilante y comprometido. Y aquí es lo clave, que derribe barreras para que todos puedan ejercer sus derechos, en este caso los niños. No basta con proteger cuando los derechos han sido vulnerados. Lo que queremos es que se eliminen barreras para ejercer derechos. Acá... Bueno, como pueden observar... Como pueden observar, es mucho lo que está en juego. Nosotros quisimos traer para ustedes algunas reflexiones de los niños que dicen que el año 2030, yo quiero que los niños y niñas y adolescentes del mundo tengan educación de calidad para todos sin importar la clase social.
niños de aldeas. El 2030 quiero que los niños y niñas adolescentes del mundo tengan derecho a opinar sobre el tema que quieran, que puedan desarrollar sus habilidades de líder en un buen ambiente, de un colegio marista. Yo quiero que los niños, niñas y adolescentes del mundo tengan mejores hospitales para que nadie se muera esperando que lo atiendan. Participante del Sename. Yo quiero que los niños, niñas y adolescentes del mundo tengan los mismos derechos que los adultos, participantes de opción. También quisiera mostrar algunas encuestas. Muy rápidamente voy a nombrar algunas porque las otras las tienen. Por ejemplo, acceden a educación y salud de calidad, 43,5. Vivan, lo dicen ella, en una sociedad que respete sus derechos y libertades, 26,7. Puedan opinar, participar y ser escuchados, se interesen por los demás, tengan un hogar, familia y sustento, un 10%. Con eso quería agregar a la presentación ya a punto de terminar de Alejandra. Sí que me queda un minuto, espero. No, ya. Por favor. Bueno, es súper relevante lo que acaba de mencionar Juan Pablo, porque es lo que los niños esperan también de este proyecto de ley. O sea, este es un resumen, ustedes tienen en sus carpetas lo que los niños dijeron en extenso. Nosotros acá, sé que no nos quedan minutos, pero la verdad es que es súper fácil decir lo que no nos gusta y quisimos hacer un esfuerzo y decir, bueno, cuáles son algunas propuestas desde nosotros, los que reflexionamos como sociedad civil para destrabar y avanzar en este proyecto. Y acá pusimos en una columna mínimo suficiente para la eficacia del proyecto y los outputs, cómo debería quedar para nosotros decir, bueno, esto es lo que necesitamos y este es el primer paso para avanzar. Entonces, básicamente salir del ámbito declarativo, subsanar el carácter regresivo en el ejercicio de los derechos, cambiar el paradigma del Estado protector al Estado garante de derechos. El Estado no entrega a un decreto supremo el proceso, la definición de la política pública y el plan de acción. Esto es lo que no debemos hacer. La sugerencia nuestra está al lado derecho. Luego, el plan de acción a 10 años, ley para el Estado, el plan de acción para los niños. El Estado asume su rol de garante de derechos y no distribuye esta responsabilidad con otros, que es muy relevante, sobre todo cuando habla de las familias. El Estado apoya a las familias, no delega su responsabilidad en las familias, que es distinto. El proyecto de ley no solo declara que otras leyes desarrollarán los distintos componentes del sistema, como se hace ahora, como en el caso del defensor del niño. El proyecto de ley se hace cargo y explicita los distintos componentes y los órganos que lo van a conformar. No pretendemos su desarrollo genérico porque es orgánico, es otra ley, pero sí al menos que conste la ley y el diseño. Finalmente, la protección administrativa es parte del sistema de garantías en el ámbito local. Esto es clave. Y acá, para nosotros es clave que sea una protección administrativa que, como especial énfasis, en concordancia a lo que decíamos de la pirámide, que sea preventiva. No que sea la competencia del Poder Judicial, sino que desarrolle otros dispositivos. Como conclusión final, se requiere modificar el proyecto en esta instancia y en la sucesiva para asegurar un piso mínimo de efectividad y para que esta ley sea parte de las reformas estructurales de la agenda pública. Pero también sabemos que se requiere voluntad política de todos para que lo anterior sea posible. No basta con el Consejo, con el Ministerio de Desarrollo Social, sino que requerimos el trabajo de todos. Bueno, con esto termino. Muchas gracias, señor presidente, por el minuto adicional. Muchas gracias, señor presidente. Ok, muchas gracias a ustedes, a doña María Elena González, perdón, a don Juan Pablo Landini y a la señora Alejandra Riveros. Yo ahora voy a dar 3 minutos máximo, si acaso algún diputado o diputada quiera hacer algún comentario. Si no, seguimos con nuestros próximos invitados. ¿Sí? ¿Seguimos? Ok, no hay problema, sí. La idea es escuchar. Muy bien. Muchas gracias entonces. Muchas gracias. Y les pedimos a las personas que vienen de Fundación Amparo y Justicia, que es la señora Solange Bertrán y don Mauricio Sobino. Solange Bertrán, por favor, pasen. Y el señor Moisés Garay, representante de la Coordinadora de la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Y vamos a invitar también a la señora Carol Espinaza. ¿Está bien? ¿Espinaza? No es Espinosa, Espinaza. Secretaria Ejecutiva de la Unidad de Ministerio de Infantiles y Adolescentes de la Universidad de Chile. ¿Están ya todos nuestros invitados sentados? ¿Sí? ¿Están todos? Bien, habíamos invitado en primer lugar al señor Ramón Suárez, quien es director de la Fundación Amparo y Justicia. Por razones X, digamos, no puede estar presente, pero viene en su representación la señora Solange Bertrán
y asesora técnica, don Mauricio Sovino, que es el coordinador legal de dicha institución. Les damos entonces su tiempo para que... Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos esta instancia para agradecer la invitación que se ha hecho a Fundación Amparo y Justicia por parte de la Comisión para escuchar algunas opiniones que podemos tener respecto al proyecto de Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez. Esta comisión ya ha escuchado largamente algunas posturas de diversas instituciones relacionadas con infancia que han tenido muchos años de experiencia en la temática. Es por eso que nosotros consideramos pertinente solamente acotar nuestra intervención al tema que desarrollamos como institución, que es justamente la promoción de políticas públicas para mejorar el paso de los niños, niñas y adolescentes por los sistemas de justicia. En concreto, intentar llevar acciones para disminuir la victimización secundaria que pasan por los procesos de justicia. En este contexto, en primer lugar, valoramos la presentación del proyecto. Creemos que es un imperativo tanto político como técnico y ético por parte del Estado de Chile seguir a la dictación de una ley que por fin pueda darle cuerpo a las disposiciones que están establecidas en la Convención Internacional de Derechos del Niño a 25 años de su ratificación por parte del Estado. Esto constituye una necesidad ineludible y, tal como ya les han señalado otras instituciones, creemos que ese es el camino que hay que seguir. Ahora, para que el proyecto en cuestión no sea una mera declaración de intereses y pueda implementarse a nivel de todo el país desde la perspectiva local, se deben necesariamente establecer mecanismos tanto legales, institucionales y presupuestarios precisos que posibiliten el funcionamiento de esta ley en concreto. A nuestro parecer también, esta ley marco debería brindar un escenario específico que pudiera ir regulando, permitiendo que posteriormente se regulen las diferentes instancias que guardan relación con su actuar. Es decir, que esta ley marco sea lo suficientemente amplia que permita posteriormente dictar disposiciones concretas en las diferentes áreas en que tengan participación en nuestra sociedad los niños, niñas y adolescentes. Por último, respecto a los primeros puntos, respecto a la institucionalidad, creemos y apreciamos la formación de un órgano que coordine la implementación del sistema y la política de infancia, pero nos parece relevante hacer presente desde ya que se requiere el tema presupuestario. Por eso el presupuesto, tal como señala la Convención de Derechos del Niño, tiene que estar establecido en la máxima disponibilidad que el Estado tenga para ello y no también como se ha hecho presente, que esté al revés, es decir, que el presupuesto al final haga depender el funcionamiento del sistema. En concreto, respecto a nuestro actuar, un punto importante que a nuestro juicio debe mejorarse con respecto al proyecto es tanto la diferenciación y especificidad de la protección tanto administrativa como judicial a los niños, niñas y adolescentes y también de la protección integral o general a la protección específica. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros consideramos que hay algunos casos que sin lugar a dudas pueden ser resueltos por una vía administrativa. Eso es un estándar internacional mínimo que se ha establecido que hay que intentar de evitar la judicialización excesiva de los casos en donde intervengan los niños, niñas y adolescentes. Sin perjuicio de esto, debe existir una buena y una correcta protección judicial, puesto que hay algunos casos que van a requerir necesariamente la intervención del Poder Judicial en su completo. Es por eso que por una parte establecemos que la ley también debe establecer normativas para el Poder Judicial, debe establecer también un marco de protección mucho más general respecto a esto. Lamentablemente el proyecto de ley hace referencia a la protección judicial solamente respecto a los tribunales de familia y con las medidas que puedan tomar para alejar al niño o separar al niño de su familia o su contexto familiar. Creemos que eso dejaría, ¿no es cierto?, vigentes otros dispositivos legales que sabemos actualmente que no funcionan correctamente. Por ejemplo, cuando nos referimos y en nuestro marco de actuación a víctimas, a niños, niñas, adolescentes víctimas o testigos de delitos que tienen que enfrentar diferentes interacciones durante los pasos por los procesos de justicia. Y si estas interacciones no están reguladas de una forma general o no existe una articulación concreta, lamentablemente el Estado va a seguir vulnerando a todos estos niños víctimas. En esto ponemos el punto específico en un proyecto que nosotros también hemos impulsado de entrevistas videograbadas para casos de niños, niñas y adolescentes que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado y que esperamos que avance, puesto que consideramos que puede avanzar paralelamente con esta ley. Lo que también habría que especificar de mejor forma es cómo se va a separar tanto la protección administrativa de la judicial de los niños, niñas y adolescentes, puesto que la redacción actual da a entender que la protección administrativa va a funcionar en casos de que se requiera por protección especial. Y tal como ya se señaló con anterioridad, parece ser que solamente le quita competencia, pero no se establece cómo ni en qué casos concretos. Esto puede llevar
puede causar una mayor victimización secundaria de estos niños, puesto que pueden haber casos en que, dado que no se especifica cómo se van a interactuar en el sistema penal, como en el sistema de familia, cómo se va a coordinar esto, que un niño reciba diferentes intervenciones. Puede ser que un niño llegue a sede proteccional primero administrativa y luego tenga que ser derivado a sede judicial, o que a la vez, mientras se está resolviendo una arista de su problema por vía administrativa, va a tener que estar experimentando un proceso penal, por ejemplo, ¿ya? Y esto es lo que lamentablemente es volver a dejar igual algunas prácticas lamentables de nuestro sistema de no operar en su conjunto y de manera articulada. Desde esta forma es que, independientemente del tipo de procedimientos que se fijen en definitiva, es esencial asegurar que estos van a estar coordinados y por sobre todo que las personas que van a intervenir con los niños sean especializados. Eso también es un estándar mínimo a nivel internacional y que se debería respetar ahora. Que todas las personas que intervengan con niños, tanto en protección administrativa como en protección judicial, deberían tender a ser altamente especializados, por lo menos en la materia. Y finalmente, y vuelvo a tocar el tema de este proyecto de ley de entrevistas videograbadas que nosotros hemos propuesto en estos últimos años, establecemos que dicha iniciativa legal se complementa con el sistema de garantías, ya que comparten los principios fundamentales, ambas propuestas, de el reconocimiento de los niños como sujeto de derechos, el respeto por el interés superior de esto y la protección efectiva de sus garantías. Dicho esto, es de nuestro interés señalar que la tramitación del proyecto de ley de entrevistas es en forma concreta, a nuestro juicio, la forma de materializar el espíritu de esta ley. Para concluir, reiteramos los agradecimientos por habernos invitado como comisión y efectivamente esperamos que la legislación que salga en concreto, ¿no es cierto?, sea un mejor futuro para nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, don Mauricio Sovino. Y, ¿sí? ¿Es posible que nos pueda dejar el documento o la intervención que él hizo, Sí. la exposición? Sí, en este momento se la hacemos llegar. Ya, a la comisión para cosa poder Sí. repartirla. Lo mismo a todos los Ojalá que... que todos, por favor, puedan- O sea, todos los que hicieron presentaciones ahí van a quedar ahí grabadas y van a ser repartidas a toda la comisión. Pero las personas que vengan a continuación, etcétera, que no las dejen. Muy bien, muy amable. Bien, le damos la palabra entonces a don Moisés Garay, quien es representante de la Coordinadora de Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Bienvenido, adelante, tiene la palabra. Debajo del micrófono, un botón negro. Debajo del micrófono. Ahí, eso. Una vez, eco. Buenas tardes, señor presidente. Moisés Garay, bien lo decía, de profesión trabajador social, trabajador de una organización colaboradora de Sename, ONG País Cabí, y presidente del sindicato de la ONG País Cabí. Quien también me acompaña es Cristiano Olavarría, trabajador del Servicio Paz y Justicia y presidente del sindicato del Servicio Paz y Justicia. Nos agrupamos en la Coordinadora por la Defensa de los Derechos de la Infancia, que es un espacio que agrupa a trabajadores y trabajadoras organizados, digamos, en sindicatos y también a organizaciones sindicales. Destacar también que nuestra intención y presentación en esta instancia es abordar la ley en su conjunto, en virtud de que nosotros como trabajadores que ejecutamos las políticas que el Parlamento decide, no tenemos ningún interés salvo la buena intervención y el mejor el respeto y restricto los derechos de los niños. ¿Por qué señalo eso? Porque en definitiva, en la práctica, en esta presentación de proyectos y en otros que van a venir en adelante, van a venir instituciones que tienen interés al respecto. Hemos podido tener, hoy día, hemos podido darnos cuenta que hay instituciones que han referido su intervención respecto solo a su marco de acción. Ya una situación que a nosotros en particular nos preocupa y no nos parece, porque en definitiva hoy día estamos discutiendo un proyecto marco de ley en general. En razón de eso, contarles que la Coordinadora de Infancia ha trabajado en conjunto con la sociedad civil, con las comisiones de derechos humanos y también ha participado de la bancada transversal de la infancia, que también me parece, digamos, lamentable que solo hayan, en este caso, la diputada Sicardini y no haya ningún miembro más de la bancada transversal de la infancia de la Cámara de Diputados. Queremos saludar el esfuerzo y nos parece un avance la propuesta presentada por la presidenta Michelle Bachelet, y consideramos necesario avanzar en esta línea que hoy día se está planteando. También queremos saludar el proceso participativo que hizo el Consejo de la Infancia, destacando
el énfasis que le hizo a la participación en el rol de los niños, de las niñas, de las organizaciones colaboradoras y también de los trabajadores. Creemos que es una iniciativa importante que hay que destacar. En cuanto a la ley y lo que los convoca, quisiéramos señalar que en respecto a lo conceptual, nos parece que el texto debiera explicitar y patentar el rol garante del Estado en el aseguramiento de los derechos de los niños y las niñas y la protección de los mismos, y no relativizarlo hacia un mero rol subsidiario del esfuerzo de las familias o como promotora de derechos sociales. La redundancia del texto, y lo han repetido todas las intervenciones en cuanto al término de disponibilidad presupuestaria, deja patente la relativización del rol garante del Estado en materia de protección y promoción de los derechos de la infancia. Sigue perpetuando, ¿cierto?, el actual sistema perverso de licitaciones y de financiamiento que en definitiva cosifica la infancia. Nos parece entonces que también, como lo señaló quien me antecede y el resto de las organizaciones, que el Estado, ¿cierto?, debe adoptar las medidas necesarias, como lo señala el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño. Respecto a la propuesta de ley que establece que el órgano rector sería el Ministerio de Desarrollo Social, al respecto nos preocupa la capacidad real que esta estructura pueda tener en cuanto a sus atribuciones legales y administrativas, y además en cuanto a su disponibilidad presupuestaria, sabiendo, ¿cierto?, que el Ministerio de Desarrollo Social es uno de los ministerios que menor recurso tiene. Nos complica esta situación pensando que no sabemos si esta estructura administrativa va a tener la capacidad de administrar un sistema de protección tan complejo. La propuesta carece de detalle, carece de los recursos que va a depender, ¿cierto?, de la atribución y los procedimientos. Nos parece que se debe hacer una bajada con mayor claridad al respecto. Respecto al artículo 18, en cuanto al derecho de la información, nos parece que también se debiese considerar la complementariedad del sistema educativo respecto a la difusión de los derechos de los niños y los sistemas administrativos y judiciales que les pueden atañar. Por eso creemos también que es importante y que va en conjunto de la mano, digamos, con la aprobación de entregar educación cívica en los establecimientos educacionales. Creemos que es bastante importante, y respecto a la educación cívica se puede abordar también los derechos de los niños y las niñas. Respecto al artículo 24, que señala a todos los niños son titulares de derechos, y en el título 2 sobre los derechos de las personas en su atención de salud, nos queda sujeto también a la disponibilidad presupuestaria. En la actualidad, gran cantidad y porcentaje de niños y niñas que son atendidos en la actualidad por el Servicio Nacional de Menores tienen lista de espera interminable, no teniendo acceso al sistema de salud pública, particularmente los sistemas de salud mental. Acá en la región, la unidad infanto-juvenil, digamos, tiene lista de espera gigante, y no nos parece que la atención de salud de los niños y las niñas sea sujeto a una disponibilidad presupuestaria. Respecto al artículo 25, donde señala que los órganos administradores del Estado, dentro del ámbito de competencia y conforme a su disponibilidad presupuestaria, están obligados a proveer los servicios sociales que corresponda para propender en la plena satisfacción de los derechos de los niños. Nuevamente, ¿cierto?, nos vemos sujetos a esta dicotomía de entrega de servicios sociales versus que lo que creemos nosotros debiese ser una garantización de derechos. La disponibilidad presupuestaria en la práctica la vemos hoy día en la realidad en los servicios que entrega Sename, listas de espera gigantes, atención que no están garantizadas, atención que no son las suficientemente profesionalizadas, como lo señala quien me antecede. Entonces, nos parece que seguir con esta majadería de mantener los proyectos sujetos a una disponibilidad presupuestaria no resuelve la situación de fondo, y es seguir mirando, digamos, la inversión en infancia como un gasto público y no como una inversión. Respecto al artículo 32 de las medidas administrativas, donde señala: en el caso del Ministerio de Desarrollo Social adoptará la siguiente medida administrativa. Letra A, disponer el ingreso de niños y sus padres responsables a programas ambulatorios establecidos
de conformidad a la ley y a la disponibilidad presupuestaria de la oferta. Nos parece importante señalar que respecto a este tema es imperoso modificar, anular, cambiar la ley 20.032, que es la ley actual de subvenciones. Como lo señalaba anteriormente, lamentablemente la oferta programática de atención especializada a niños y niñas que han sufrido vulneración en sus derechos está sujeta a una vorágine mercantil, a una selva de competencia, lo más similar a la colusión que hoy día estamos viendo respecto a la situación de los confores, donde las instituciones se reparten los ámbitos de acción y los territorios. Respecto a la letra C, donde se solicitar como último recurso al tribunal competente que disponga de la separación de los niños, niñas y padres, nos parece esta situación, cierto, que respecto a la letra C se establece un sistema administrativo demasiado engorroso que no favorece en ninguna forma la restitución y resguardo de los derechos de los niños, porque en definitiva el Ministerio de Desarrollo Social en el proyecto señala que va a presentar o remitir los antecedentes a tribunales de familias competentes y luego, cierto, emitirá, se acogerá o no el requerimiento, y si no es así, el Ministerio de Desarrollo Social a través de otro mecanismo pudiese impugnar, digamos, dicha situación. Nos parece que no está claro el sistema administrativo de el actual proyecto. Respecto al artículo 34 de la ejecución y revisión periódica, el sistema de atención en la restitución de los derechos, o sea, los programas, están sujetos a un sistema de atención que prioriza la cobertura más que el impacto. Insisto, nos parece que la ley 20.032 es nefasta, que hoy día prioriza la cantidad de niños atendidos por la calidad. Creemos que la cantidad de casos que atienden profesionales especializados es demasiada. 40 casos en una dupla psicosocial, comprenderán que poco y nada se puede hacer. Las situaciones de prórroga, donde hoy día Sename sanciona a las instituciones que piden el reingreso de niños por haber vivido una nueva vulneración, pensando que la institución tiene capacidad, digamos, de resguardar a un niño en contextos que no está. Y respecto al acogimiento familiar o las situaciones de las residencias, creemos también que hay que avanzar en este proyecto de ley y se debe dar una señal clara cuál es la voluntad del Estado respecto a la terciarización de los servicios. Hoy día en la práctica, si no el 90% de los proyectos de infancia están tercerizados, están en ONG, que son justamente las ONG y fundaciones que hoy día y el lunes y en definitiva de aquí a lo largo vienen a intervenir a esta comisión, que son quienes tienen intereses además. Entonces nos parece que el Estado debe dar una señal clara respecto al avance de hacerse cargo de los proyectos y de la restitución y promoción de los derechos. No puede ser que en la región, cierto, no haya cupo en residencia, no haya cupo en FAE y me imagino que a nivel nacional debe ser la misma situación. Culpa del Estado, efectivamente. Y bueno, de los parlamentarios que también hacen las leyes, me imagino. Bueno, ahí no vamos a evitar un diálogo para no respecto. Muchas gracias, señor presidente. Respecto al artículo 43, normas... Bueno, parece que les cayó el poncho porque se sienten medio... Perdón, le pido por favor... A ver. No me dejan terminar. Silencio, por favor. Yo le pido a todos respeto en la mesa, hay un expositor, el expositor termina de hablar, luego tenemos derecho nosotros los diputados a poder preguntar o contrapreguntar. Le pedimos el mayor respeto también al señor expositor respecto, digamos, a todas las instituciones, etcétera. O sea, de su punto de vista, sin ningún problema. Para eso estamos. Muchas gracias, señor presidente. Continúo. El artículo 43 de las normas para actuación policial señala: asimismo, en todo procedimiento policial en que se vea involucrado un niño, cualquier sea su naturaleza, dicho procedimiento deberá actuarse en conformidad a los protocolos especialmente diseñados para cumplir sus funciones en estricto apego respecto a los derechos. Ese protocolo hoy día existe. Hay un protocolo de accionar respecto al actuar de las policías y Carabineros y PDI. Ese protocolo en la práctica no se cumple. Creemos que establecer otro protocolo no es la solución. Creemos que las instituciones, tanto policiales de Carabineros, PDI, deben contar con un órgano psicosocial especializado que aborde estas situaciones cuando los niños se vean enfrentados ante situaciones de la ley.
Creemos que un protocolo nos salvaguarda el accionar concreto que los niños y niñas viven en procedimientos judiciales. Respecto al artículo 44, el plan de acción y procedimientos de formulación se señala: la Política Nacional de la Niñez y el plan de acción será elaborada a través de un proceso coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo con esta ley y el reglamento. Este proceso deberá considerar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que es importante resaltar la participación de los trabajadores, que son quienes ejecutan las políticas sociales. Las organizaciones de la sociedad civil no representan en su mayoría a los trabajadores que ejecutan las políticas sociales, salvo, y debo señalarlo, el bloque de infancia, que tiene una mirada más amplia de la situación. Por último, creemos que el artículo transitorio que señala que la política de la niñez deberá dictarse en el plazo de 1 año contado desde la publicación de la presente ley es una barbaridad, porque hoy día en la práctica los niños y niñas sujetos de protección están siendo vulnerados por el actual sistema de licitaciones que Sename tiene. Creemos que esperar derimir esta ley y esperar luego 1 año más para que entre en vigencia la Política Nacional de Niñez nos parece que es una irresponsabilidad respecto a los niños y las niñas y a la adolescencia. Por último, agradecer la invitación, señor presidente, enfatizar que somos representantes de los trabajadores y las trabajadoras que ejecutan las políticas de infancia y adolescencia en el país. Muchas gracias. Ok. Bien, don Mauricio Sovino, solamente aclarar que aquí la idea, digamos, es que mantengamos siempre el respeto por todas las instituciones, incluyendo a nosotros que lo estamos escuchando para poder legislar mejor. Por lo tanto, pediríamos en general a todos de que mantengamos, especialmente a usted, que hizo un par de comentarios que creo que no son adecuados, digamos, para hacerlos aquí. ¿Qué dije? Usted también. Don Moisés, perdón. Así que le pedimos, por favor, digamos que, y además serán sacadas esos textos del acta. Muy bien, vamos a dar la palabra entonces a la señora Carol Espinaza, quien es secretaria ejecutiva de la Unidad de Ministerios Infantiles y Adolescentes de Chile, UMICH. ¿Trae una presentación? Sí, por favor. ¿Podrían hacer el cambio ahí? No hay gracia. Soy zurdo, así que... Espinaza, no es Espinosa. Yo también pregunté lo mismo. ¿Puedes mandar después el documento? A la comisión. Unidad de Ministerios Infantiles y Adolescentes. Unidad de Ministerios Infantiles y Adolescentes de Chile. Ahí nos van a explicar, obviamente, qué es lo que es esta organización. Nos van a explicar más claramente a todos los que no la conozcan. ¿Puedo iniciar? ¿Usted ya está listo? Sí. Estaba esperando que estuviera lista. Ah, bien, perfecto. Bien, tiene la palabra doña Carlos. Ok, lo primero que quiero decir es que me siento muy contenta, no solo agradecida de que nos hagan partícipe de este debate, de esta interacción, porque nosotros somos una organización civil basada en la fe. Y mirando las encuestas, el censo del 2002 indica que el 82,9% de los niños en Chile profesan una religión cristiana. Y el 87% de los jefes de hogar también, con un 69,5 católicos y 17,5 evangélicos. Entonces yo creo que es importante para nosotros porque también nosotros, y quiero darnos a conocer, esta temática tiene que ver no solo con la importancia para nosotros, sino que también con la experiencia y la praxis, porque trabajamos semanalmente, todos los fines de semana del año, con niños de todo Chile, de diferentes iglesias evangélicas, que ya lo vamos a ver a continuación. Trabajamos con denominaciones múltiples, cosa que no se da comúnmente en este segmento religioso, pero trabajamos con corporaciones grandes, como bautistas,
metodistas pentecostales, Alianza Cristiana Misionera, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, etcétera, etcétera, y también con organizaciones pequeñas que tienen también diversos nombres. Con todos trabajamos nosotros en todo Chile. Es más, hoy me acompañan y viajó anoche, toda la noche, desde Biobío, la región de Biobío, el coordinador Mauricio Insunza, que representa a Tomé, Concepción, Lota, Talcahuano, Cabrero, Ichiguayante y San Pedro de la Paz. Me acompaña Yonercy González, coordinadora de Talagante, que representa Mayoco, Talagante, El Monte y Padre Hurtado, y Teresita y Patricio Villagrán, coordinadores de lo que nosotros llamamos Aconcagua, que representa San Felipe, Los Andes y Colina. Respecto de UMISH, nosotros vinculamos a miles de voluntarios de todo Chile, quienes trabajan en lo que se llaman escuelas dominicales o tiempos que las iglesias, cada iglesia tiene con sus niños de esta creencia y también de no de esta creencia, porque las iglesias evangélicas también trabajan con niños de afuera, de sectores vulnerables, y nosotros trabajamos con niños de pobreza, pero también trabajamos con niños de sectores económicos altos. Y notamos varias cosas que creemos que en esta ley no están incluidas. Proveemos nosotros herramientas. Yo voy a tratar de adelantar un poco acá. Ahí están todas las mesas, representamos, en este minuto estamos en 8 regiones, Santiago, Quinta Región, Aconcagua, Talagante, Antofagasta, Biobío, Temuco, Arica. Pueden ver las fotografías, puse las mejores para que puedan ver a todos felices y contentos todos nuestros voluntarios. Y trabajamos directo con niños a través de talleres, de dinámicas recreativas, perdone, de cine. Osorno no está incluido porque hay un hogar cristiano, el hogar El Alba de Osorno. Tenemos en este minuto solo en estos 8 sectores, pero lo vamos a pensar, vamos a incorporarlo. Perfecto. Y también realizamos una vez al año, bueno, durante todo el año realizamos capacitaciones a quienes trabajan con niños y hacemos foros de evaluación, con quienes trabajan con niños, quienes nos entregan directamente el feedback de lo que está ocurriendo con la niñez, con los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Estas fotografías muestran la alta convocatoria que nosotros generamos todos los años, aproximadamente y más de 1000 líderes que le llamamos nosotros, o gente que trabaja en niñez específicamente, se reúne y es capacitada por nuestra organización. Son todos voluntarios, incluyéndome a mí, porque solo trabajamos movido por la pasión y por el querer proteger, formar vidas y no reparar vidas, que alguien habló por ahí de que somos muy reactivos, pero necesitamos ser preventivos también. ¿Ok? Bueno, hay algunos puntos que nosotros hemos visto, yo voy a mencionar, quiero mencionar algunas cosas muy rápido, que no las voy a poder profundizar por el tiempo, pero que creo que muchos ya lo han mencionado. Esta falta de financiamiento que no puede asegurar normativas o políticas rápidas, y la ley puede entrar a regir de inmediato, pero no va a ser, digamos, no va a ser aplicable. No sé, garantizar la protección del niño frente también al actuar del Estado, ¿por qué no? Y a los organismos públicos, sobre todo cuando tenemos regiones donde estos niños son vulnerados muchas veces por estos organismos públicos, como en la Araucanía. Algunas omisiones discriminatorias que nos complican. El derecho a la vida no está como muy claro del niño. La falta de mención del que está por nacer, que sí lo menciona la Convención de Niñez, pero no está en esta ley marco. Estoy pensando, persona en lugar de ser humano, también hay una discusión filosófica que creo que es importante. El hecho de intentar algunos sectores y organizaciones sociales minoritarias agregar nomenclatura excepcional en un marco general, también tenemos nuestra complicación con eso, creemos que hay que también reestudiarlo, porque creemos que una ley, un proyecto de ley de marco legal tiene que ser muy claro, muy específico en la terminología de una mayoría y no de minoría, para que no se creen confusiones, ¿no? Disposiciones innecesarias, el objeto de derecho, sujeto de derecho, calidad de persona, sujeto de derecho con capacidad. Bueno, esas son algunas de las cosas que también le han mencionado otras instituciones. ¿A nosotros qué nos compete? El trabajo, lo que se da entre la centralidad de la familia y el mero rol de orientación y guía de los padres hacia los niños. Yo les quiero contar algo. Nosotros, la problemática mayor que enfrentamos con los niños de todas las edades, y todos quienes trabajamos con niñez y todos quienes han venido conmigo acompañándome pueden dar fe de ellos, es que hoy los niños se sienten solos de sus padres. Los niños pobres y los niños con mayores recursos económicos se encuentran solos. Yo estoy participando activamente en el colegio de mis hijos, donde los padres se encuentran asustados de sus hijos, donde no saben cómo contenerlos, cómo sostenerlos, cómo criarlos,
porque no quieren. Es más, yo trabajé en la municipalidad de Padre Hurtado y los carabineros tenían que ir a buscar a los adolescentes para poder llevarlos al colegio obligados porque no querían ir al colegio. Entonces creemos que este proyecto reduce el papel de los padres solo a un guía, solo a un orientador y que le quita autoridad. Ahora, yo creo que, ¿por qué le tenemos miedo al término autoridad? ¿Por qué se tiene que tener miedo cuando toda sociedad está dirigida por autoridades? El mismo presidente dijo respeto. O sea, la autoridad implica respeto, implica un deber hacia el otro y nosotros tenemos que formar eso en los niños. Entonces, la autoridad también podríamos tal vez ponerle un sinónimo. Yo soy licenciada en comunicación y periodista, podríamos hablar de un tutor, de un mentor. Entonces, que no nos asuste que los padres no puedan tener esta autoridad o quitar esta autoridad. Nosotros creemos que es un error, porque hoy muchos de los casos de niños que están en situaciones conflictivas con la justicia es porque justamente no han tenido un apoyo, no han tenido este mentoreo de parte de sus padres y de sus familias. Es más, recuerdo un caso muy especial donde una mamá dijo: no tengo tiempo de ocuparme del niño que vive en la calle porque tengo una guagüita. Entonces, si los padres, si la familia no está cumpliendo su rol, el Estado tiene que realmente subsidiar y prestar apoyo a la familia para que el niño pueda ser protegido, cubierto y ejercido su derecho. ¿Su derecho a qué? A lo que se da en la familia. No son las políticas ni las normas las que velan por el desarrollo físico, espiritual, moral, mental y social de los niños. Son las familias las que lo hacen. Nadie nace al azar. Es en la familia donde el niño se cría, donde el niño tiene su identidad, donde tiene su determinación, donde tiene su creencia y sus valores. Es más, de 1 a 3 años, el 90% del cerebro de un ser humano ya está constituido. Entre los 1 y los 8 años ya están sus valores morales determinados. Y entre los 1 y 6 años ya está el 90% de su personalidad. Entonces son las primeras edades donde muchas familias tal vez no pueden, pero necesitan esta orientación y este apoyo, esta guía, esta garantización, como dijo el otro expositor, pero hacia la familia para que puedan cumplir bien su rol. A nosotros nos asusta, porque nosotros desde nuestra expertise y praxis realmente vemos a los niños solos y donde los padres no están cumpliendo un rol. Segundo, hay 2 términos que nos causan una cierta complicación. Autonomía progresiva, donde el niño, niña y adolescente va a ejercer sus derechos por sí mismo, según la evolución. Bueno, ahí voy a mostrarlo al tiro. Ya que estamos hablando de padres, quiero que vean esta encuesta que se hizo ahora hace poco, de las últimas noticias, ¿no? ¿Cierto?, de Fundación El Progreso y otra fundación más, otra organización, donde en segundo lugar, hablando de las libertades que los chilenos quieren, está, y fíjense en el porcentaje, en segundo lugar, el derecho a decidir la forma de criar y educar a los hijos. Se tiene que tomar en cuenta este antecedente. Hay otra encuesta realizada por la Fundación One Hope, que se hizo el 2012, desde abril a septiembre, a 2.264 niños de 15 a 16 años de colegios públicos, sobre el tema del comportamiento juvenil. Y algunos datos que a nosotros nos interesan, dice que el 67% vive con ambos padres, un gran porcentaje. Por lo tanto, acá se han mencionado, que nosotros estamos de acuerdo, excepciones y casos excepcionales que deben ser regidos por normas excepcionales, pero una ley marco debe incluir a toda la familia. El 35% vive con abuelos. El 61% de estos niños ya adolescentes pasan 15 minutos o menos conversando con sus padres, o sea, no tienen tiempo familiar. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá trabaja y se crían solos, o porque hemos tenido casos de niños que son criados por la abuela porque la mamá es drogadicta y el papá está en la cárcel. El 83% dice que ellos manipulan las reglas y que eso está bien. Estamos hablando de una encuesta acreditada que yo se las puedo hacer llegar. El 72% dice que la religión es importante. En esta pregunta un 20% no respondió. O sea, hasta ellos consideran que la creencia, la fe o la religión es importante en una sociedad. Y acá yo quiero también entrar al tema de la libertad de religión y de creencia, que incluye a todos. Ojo, no incluye solo quienes creen en Dios, incluye también ateos, agnósticos, y se sabe y es reconocido que las sociedades que restringen estas libertades tienen menos mujeres participando en la sociedad civil, tienen más conflictos bélicos, tienen más abusos de niños, tienen menos familias conformadas. Por lo tanto, esta libertad es garante porque le da el derecho
al padre de criar a su hijo de acuerdo a su religión y estilo de vida, obviamente sin forzarlo, pero es el padre quien es el tutor, la madre, el tutor, el adulto que está a cargo de él, la familia, quien debe velar por esta crianza. Si nosotros vemos los datos que yo indiqué de que un ser humano de los 1 a los 6 años ya tiene el 90% de su cerebro y de su personalidad conformada, son los primeros años vitales para él, para su formación de todo, de respeto, de valores, del respeto a autoridad. O sea, vivimos en una sociedad con autoridades. Cuando yo salgo del colegio, tengo un jefe. Cuando yo estoy en el colegio, tengo un profesor, y nosotros recibimos graves denuncias de profesores o de niños que, usando esto tal vez mal uso de sus derechos, agreden también a adultos que están enseñándoles e instruyéndoles. Entonces, me preocupa el choque que puede haber entre el derecho fundamental de los padres contra el derecho de los niños como deliberadamente. Respecto de los dos términos que había intentado mencionar anteriormente, está el de autonomía progresiva y el de la vida privada. El de autonomía progresiva me causa, porque dice que ejercerá sus derechos por sí mismo según la evolución de sus facultades de edad y madurez. Yo digo, ¿y quién determina esto? ¿El Estado va a determinar que el niño está facultado, que ya tiene la madurez para ejercer sus derechos? No es el padre, no es el tutor el que está con él, siempre viendo y guiando su vida, digamos, instruyéndolo. No solo eso, sino que contraviene el propio Código Civil en el artículo 1447, que dice que los impúberes son absolutamente incapaces y los menores adultos son relativamente incapaces, y que por lo tanto requieren en sus actos una intervención directa o indirecta de sus padres en representación para su mejor interés. Respecto de la vida privada, a nosotros nos complica, y yo le voy a explicar por qué. Porque no está especificado en cuanto, es como un espectro tan amplio que a nosotros nos asusta, y nos asusta porque el mayor lugar de riesgo y de ataque y de riesgo a su persona, integridad física y mental del niño se realiza en la intimidad del niño, en la vida privada. Cuando el niño se mete a internet y accede a páginas pornográficas, cuando conversa con adultos que lo invitan a salir, cuando conversa con pedófilos, cuando ocupan el sexting o son bulineados o reciben malas influencias. Entonces yo me pregunto, esta vida privada que tiene que ser respetada absolutamente, ¿hasta cuánto? Yo como padre, como madre, no voy a poder entrar, corregir, supervisar qué es lo que está viendo mi hijo. Entonces, por favor, señor presidente, y a través suyo a los diputados les pido ojo con estas nomenclaturas, con estos artículos que se están poniendo acá, porque en nuestra práctica nosotros vemos esto. Nosotros vemos, y les quiero contar, Disculpe, niños... le queda un minuto para que vaya cerrando. Perfecto, con adicción a los videojuegos, que engañan a sus padres porque están toda la noche jugando juegos, y que tienen doble Facebook porque engañan a sus padres con el Facebook. Entonces, muchos de estos niños ya están ejerciendo unos sobre derechos. ¿Qué queremos nosotros? Y esto es para la propuesta, porque no queremos solo poner cosas malas, ¿no? Potenciar, que el Estado potencie el rol de los padres como autoridad y como guía de sus hijos, con el fin de que ellos logren protección, desarrollo integral, según los derechos mencionados en la Convención de Derechos del Niño. Educar a la familia, potenciar a la familia, no debilitarla, no eliminarla, no sacar a los padres de en medio. Creemos que esta ley como que los quita un poco. ¿Por qué? ¿Por qué miedo a eso? Cuando vemos que una mayoría de hijos viven con sus padres, con mamá y papá. La familia debe tener el apoyo necesario del Estado, subsidiario y garante, para ejercer este deber. Adoptar medidas para evitar que los niños tengan que vivir sin el cuidado de ningún adulto, de su familia y de otros cuidadores. Crear sistemas sólidos de protección que fortalezcan la familia, que fomenten la autoridad o el compromiso de esta en el cuidado, el desarrollo integral y el derecho del niño. Créanme que nosotros trabajamos y que velamos por el derecho y el cuidado de los niños, y que hablamos de una práctica que vemos todos los días a lo largo de todo Chile y durante todo el año. Somos invisibles, hoy nos hacemos visibles, por eso le agradecemos, señor presidente, y a través de usted a todos los diputados. Muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias, señora Carol Espinaza, secretaria ejecutiva de la Unidad de Ministerios Infantiles y Adolescentes de Chile. Le solicitamos, por favor, bueno, quedó aquí la presentación, ya, así que no hay problema. Bien, voy a dar entonces algunos minutos para los diputados o diputadas que quieran hacer alguna pregunta, intervención. Me gustaría que, a ver, la señora Marilena González, se fueron los de la fundación, ¿no? ¿Están o no? ¿Sí? ¿No hay nadie que pueda responder? Sí, la Fundación de Chile en Adopción.
La señora Mariana González se tuvo que retirar. ¿Hay alguien de la Fundación Chilena de Adopción que pueda contestar la pregunta, que se pueda sentar acá? Entonces, una persona que pudiera estar sentada acá, no sé quién. ¿Quién? Bien. Señora Delgato. Delia Delgato. ¿La señora Alejandra o don...? Se fueron. Bien, si hay consultas para ellos, se las podemos enviar por correo para que a ver si acaso ellos las pueden responder. Don Mauricio, ya. Don Moisés está aquí, doña Carol también está aquí. ¿Me falta alguien? No, están todos. Están ustedes. También don Mauricio y doña Solán. Sí, también. no. Bien. Ofrezco la palabra a los colegas o colegas diputados. Les voy a dar, bueno, 4 minutos. Tiene la palabra diputada Nogueira. Gracias. Uf, qué complicado. Para las fundaciones de la adopción, aquí en la exposición, saludarlos a todos y a cada uno de ustedes y agradecerles su presencia. Han sido muy motivantes cada una de las exposiciones y muy interesantes. Dijo, creo que fue la abogada Alzola, habló de que el artículo 13 eleva y restringe los estándares de la Convención de los Derechos del Niño. Me refiero al artículo 13, el derecho a tener a la familia. Me gustaría que se ahondara un poco más acá, en consideración que la jueza Negroni en la anterior, en una de las exposiciones, dijo que con esta ley se acababa la adopción. Yo creo que de la sola lectura del artículo 13, comparto la apreciación de la jueza Negroni, pero a mí me gustaría que se pudiera un poquito más extender sobre el por qué se eleva y restringe los estándares de la Convención de los Derechos del Niño. Me gustaría saber también si encuentran ustedes que la institución de la adopción está suficientemente regulada en el proyecto de ley como una forma de protección del derecho a vivir en familia en caso de los niños vulnerados en relación a este proyecto. Y también su opinión si es necesario reformar otros cuerpos normativos antes de la ley de adopción. Nosotros hemos parado la ley de adopción para darle curso a esta ley marco de protección a la infancia, que es tremendamente importante. Pero ustedes consideran que antes de ver la adopción es necesario normar otros cuerpos legales, la subsecretaría, esta misma ley, el defensor del menor, la reforma de los tribunales de familia, la derogación de la ley de menores del año 67, en fin, antes de ver la ley de adopción. Y Amparo y Justicia, ¿ustedes consideran que este es un proyecto, de acuerdo a la simple vista, voy a ir solamente a lo macro y no a lo micro, este es un proyecto que permanentemente habla de que se va a promover, se va a contribuir y no habla de las garantías? Por lo tanto, ¿ustedes creen que este es tal como está el proyecto, es una mera declaración de derechos y no hay, de acuerdo al principio de efectividad, no hay ningún anclaje en el territorio y en la forma de garantizar los derechos que debieran protegerse por esta ley? Porque creo que es importante el hecho de la disponibilidad presupuestaria, tal como lo establece el proyecto, en 18 oportunidades versus el máximo de recursos disponibles que establece la Convención. Esa es una parte. Y lo otro es el hecho de que no hay ningún mecanismo que garantice los derechos, ni se establecen cuáles son los derechos garantizados y cuál es el mecanismo por el cual se van a... yo creo que ahí tenemos una falla de origen casi estructural. Me gustaría si ustedes comparten esto y cuál es el arreglo que le ven. Y finalmente a la organización, ¿ustedes creen que aquí debiera plasmarse también no solamente los derechos de los niños, sino también los deberes y las responsabilidades de los niños, de modo de armonizar esta ley y entender el derecho preferente de los padres a educar a los hijos? El primer garante son los padres, la educación y formación de los hijos, pero una ley que consagre derechos sin deberes de los niños finalmente más bien tiende a desprotegerlos que a protegerlos, tomando en consideración que esta es una ley universal, no solamente para los menores vulnerados, sino que para todos los niños. Eso es, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Nogueira. Sí, ya, estamos aprendiendo. Aire, oxígeno. Diputada Carla Rubilar tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a nuestros invitados. Yo quisiera preguntarle
finalmente a la señora Delia del Gato representando a la Fundación Chilena de la Adopción, su opinión al respecto de este baja del estándar de todo ser humano a persona. Y cómo finalmente eso también podría impactar en ciertas decisiones que uno toma en, por ejemplo, la adopción durante el embarazo, o sea, esta posibilidad de acceder y de tener mostrar una voluntad de entregar al niño en adopción, que es una opción, muchas veces incluso para no optar por el aborto. Esa es la pregunta que yo quisiera hacerle a la Fundación Amparo y Justicia. Yo lamentablemente no pude escuchar toda la presentación, pero entendí de que dentro del proyecto habrían algunos problemas de superposición del tema administrativo y judicial que pudiera ser una suerte de revictimización, digamos, que pudiera hacer pasar al niño por dos circunstancias, dos sedes del mismo tema y de una otra forma generar una revictimización. Yo entiendo que Amparo y Justicia ha liderado el tema de la entrevista única que lleva mucho tiempo en este Congreso Nacional sin salir. Y obviamente que a mí me gustaría, si pudieran profundizar un poco en esa materia, profundizar un poco en qué se escapa desde la mirada de ustedes que hablan de la protección penal, por ejemplo. ¿Qué debiera decir el proyecto para que finalmente para Fundación Amparo y Justicia este fuera un proyecto que estuviera completo desde la mirada que ustedes tienen? ¿Qué debiera estar como indicación en el proyecto? Y para la última agrupación que expuso, yo quisiera preguntarle si ustedes definitivamente creen que no existe la autonomía progresiva del menor o si es posible conjugar el derecho preferente de los padres con la autonomía progresiva y si es posible conjugarla cómo. O sea, porque entendí de la exposición que ustedes igual a veces ven una suerte como de amenaza en el espacio de autonomía progresiva tal y cual está pensado en el proyecto, o al menos inspirado en el proyecto. Entonces, yo me gustaría entender si ustedes creen que se puede conjugar. Y si se puede conjugar, ¿cómo? ¿Cómo debiera quedar plasmado a juicio de ustedes para quedar relativamente satisfechos? Eso, presidente. Gracias, está muy disciplinado. Me parece bien. Primero que nada quiero solicitar una prórroga porque queda un minuto, si no tengo que cerrar. ¿Habría acuerdo para No, a las 8 porque como estamos tratando adulto mayor los otros días. ¿Habría acuerdo? Digamos a que respondan, a que puedan terminar. Lo otro, señalar que algunos diputados se han tenido que retirar porque está funcionando una comisión, están las comisiones de presupuesto, estamos viendo el presupuesto. Por eso que se han tenido que retirar porque faltaba quórum en la otra sala, tuvieron que partir y terminar, digamos, de ver algunas de las partidas. Por eso tuvieron que irse diputado Rincón, diputada Chicardini, diputado Ojeda. Bien, yo solamente quiero hacer dos consultas. O sea, lo primero que por favor, no sé, de ahora en adelante, el otro era... No, solamente decir que quedé un poco traumado, por decirlo de alguna manera, en chileno, con la presentación de la Fundación Aldea SOS, porque la verdad es que era muy negativo, era como para agarrar el proyecto y votarlo, digamos, y volver a esperar unos cuantos años más para tratar de ver si acaso podíamos sacar algo. Me habría gustado haber podido escuchar con más fuerza las partes también positivas que eventualmente tenía o cómo podíamos salir con propuestas hacia adelante. Pero desgraciadamente no están, así que nos podemos profundizar un poco en eso, que a mí me habría gustado. Lo segundo que es preguntarles a la UMICH, ¿no? O UMICH, ¿cómo es? Y bueno, UMICH, ya. La UMICH, preguntarles el tema de la autoridad, ¿dónde ustedes ven que está exactamente reflejado este tema de la autoridad que desaparecería o tiende a desaparecer o a disminuir la autoridad, digamos, de los padres o en general, digamos, la figura de la autoridad? ¿Dónde en el proyecto, en qué artículo o en qué lugar del proyecto está eso presente para poder ponerle acento y también preguntarle después al Ejecutivo si acaso es el fin y si no es el fin o es el fin, digamos, ver cómo se podemos aligerar o no, si es que estamos o no de acuerdo? Entonces me gustaría ahí una cosa puntual. Eso nomás,
¿Estuvo bien el tiempo? Estoy más disciplinado que yo mismo. Bien, le damos a dar la palabra entonces. Vamos a partir por la señora Delia del Gato, Fundación Chilena de la Adopción, en representación de. Tiene la palabra. Debajo no, debajo del micrófono, en el negrito. Ahí ya, sí. Bueno, gracias, presidente. Bueno, voy a tratar de responder asumiendo que mucho de lo que se planteó por parte de la Fundación Chilena lo trabajamos las fundaciones, digamos, los asesores, digamos, en las indicaciones que se están preparando. Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿por qué eleva y restringe? Vas en relación al concepto de cómo tú puedes efectivamente con este planteo que está en el artículo 13, facilitar o no la posibilidad del derecho a vivir en familia. Lo que estamos planteando acá es que la Convención de los Derechos del Niño ratifica y plantea claramente que uno de los derechos esenciales de los niños es vivir en familia. Y te plantea condicionantes de cómo eso se puede cumplir. Lo que estamos diciendo acá es que en el fondo en la ley, al poner mayores requisitos en relación a cuándo esto se debería hacer y cuándo debería ser una excepción, lo que hace es restringir en definitiva otras alternativas de solución cuando algún niño, por ejemplo, estuviera siendo gravemente vulnerado en sus derechos al interior de su propia familia. Ese es el punto que está en cuestión acá. Entonces, si hay un niño que vive en condiciones de graves vulneraciones de derechos al interior de su familia, ¿qué niveles de restricción ponemos o no para que eso se pueda despejar? Y entre las posibilidades de despeje hayan 2 opciones o 3 opciones, pero una de ellas, decimos nosotros, debería ser la posibilidad de adopción y como está planteado en el proyecto, que puede ser mejorado obviamente a través de indicaciones, ¿cómo logramos de que eso se garantice? Y decimos el estándar está en el fondo distinto a lo que plantea la Convención porque aquí se ponen más exigencias. Entonces lo que nosotros decimos, si la Convención te plantea un determinado estándar que supone que está privilegiando el derecho de los niños a un conjunto de cosas, entre ellos vivir en familia, ¿por qué no nos acotamos a ese nivel y lo traducimos en una mejora en ese sentido? Eso es lo que queremos decir con esto, ¿te fijas? O sea, está en un estándar distinto y a la más restringe. Incluso yo diría, y recuerden que, tal como lo decía aquí la diputada Nogueira, una de las juezas planteaba que el proyecto podría terminar con la adopción. Yo creo que en términos estrictos, en la teoría lo que está escrito no, obviamente, pero en la práctica sí podría ocurrir. Ese es el drama con a veces cuando las cosas quedan en una determinada articulación no muy correcta. No hay ni un espíritu de nadie acá y no me cabe duda que es así, en terminar probablemente con la adopción. Todos queremos que eso sea una opción cuando se han despejado todas las anteriores. Pero si no somos cuidadosos en cómo está esto acá, en la práctica podría terminar en el fondo con muchos niños o en sus propias familias manteniéndose más allá de lo que corresponde o peor aún, en algún sistema que fuera colectivo y que no necesariamente fuera muy bueno para ellos, como puede ser a lo mejor un hogar de menores sin las condiciones necesarias para que el niño esté. En relación al tema de la regulación suficiente o no en materia de la ley, nosotros creemos acá, y algo se planteó en las presentaciones que hicimos la vez pasada, digamos otro grupo de ONG, pero que acá desde el punto de vista de la adopción también lo encontramos pertinente. La adopción es una medida por excelencia de protección especial, ¿ok? Entonces, tal como se planteaba que en el proyecto de una otra manera la protección tanto jurisdiccional como la protección administrativa hay que perfilarlas de mejor manera, nosotros acá lo que estamos diciendo es que efectivamente sería necesario también en este tema el que se considerara algún aspecto en el cual en protección especial uno apuntara también en lo macro al tema de adopción, para poder ir dando una señal en esta ley general marco y que no te quede tan desdibujado. Entonces, asumiendo que es una medida de protección por esencia, y dentro de ser una medida de protección por esencia, es una medida de protección por esencia en protección especial, ¿cómo hacemos para, a través de alguna modificación en el articulado pertinente, para que esto esté mejor perfilado en materia de qué va a ser efectivamente jurisdiccional en materia de protección administrativa y qué va a ser en protección, digamos, especial jurisdiccional de jueces, digamos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos planteando ahí? Que aquí hay que mejorarlo a través de alguna indicación, alguna propuesta, tanto ya sea de los señores parlamentarios o del Ejecutivo, que podamos, y ahí nosotros estamos súper disponibles, tanto como fundaciones que trabajamos en adopción, como fundaciones del bloque, a poder efectivamente aportarles a los señores diputados y también al Ejecutivo algunas posibilidades de mejora. En relación a qué otros cuerpos legales o normas deberían estar como atentos en relación al tema de la ley de adopción, que es una ley que quedó suspendida su tramitación a la espera de la tramitación de esta ley. Primero decir que en la adopción, además de regular cómo se trabaja cuando tú vas a generar los procesos de adopción, preparación de los padres y otros, hay un tema que es súper crucial de un punto de vista administrativo. ¿Cuál va a ser la sede de adopción? Por ejemplo. Hoy día la sede de adopción es el CENAME, en términos administrativos.
Si uno va a avanzar en una ley de adopción y vamos a decir que algo esté vinculado al Sename, por ejemplo, y después resulta que no va a estar en la sede de Sename la adopción como autoridad central, sino que va a estar a lo mejor en el Ministerio de Desarrollo Social, no lo sé, uno podría pensar que debería primero despejarse ese punto antes que a lo mejor avanzar en el proyecto de ley de adopción, por poner un ejemplo. O sea, hay un tema en relación a los temas de adopción que yo creo que es tan específico, es como ir de lo general a lo particular. Si estamos hablando de la Ley General de Protección de Derechos, la Ley de Garantía de Derechos, que es la que estamos hablando acá, y después vienen las otras transformaciones del sistema, tal vez una de las últimas debería ser algo tan específico y tan puntual que requiere un lote de otras leyes como es adopción. Por lo tanto, también es una consideración a tener en cuenta en su momento que a lo mejor se requiere algunas otras adecuaciones. Voy a poner un segundo ejemplo, los tribunales de familia. Es obvio que va a haber, digamos, en materia de tribunales de familia, más de alguna modificación que va a tener que ver con esto. Tal vez si vamos a hacer alusión a ello, a lo mejor sería más razonable esperar avanzar en la tramitación de cuáles van a ser las adecuatorias en materia de tribunales de familia para poder a su vez después avanzar en el tema de adopción. Y por último, decir que en materia de autoridad central, que tiene que ver con adopción internacional, no es un tema menor. Por lo tanto, hoy día la autoridad central en materia de adopción internacional está en el Sename y también es un tema a conversar dónde va a estar. Si va a estar todo trasladado al Ministerio de Desarrollo Social, ¿supone también cambiar esto allá? Ahí hay otro tema. Y la última pregunta era en relación al tema que lo planteaba la diputada Carla Rubilar, en relación al tema del concepto ser humano-persona. Yo creo acá se planteó en la primera sesión cuando se escuchó a distintas autoridades y opiniones de profesionales, expertos. Nosotros compartimos de que acá se está bajando el estándar de la Convención. Efectivamente, la Convención no habla de persona, habla de ser humano. Nosotros en eso estamos de acuerdo. Creemos que acá se debería hablar de ser humano, no de persona. Tiene muchas ramificaciones. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con lo que pudiera ser el maltrato prenatal. Eso existe y por lo tanto si uno está hablando de personas nos quedamos con una situación un poco, por lo tanto vamos a sugerir, tenemos la idea de cómo plantear ese punto y en relación a un tema que también se vio en algún minuto en la tramitación de adopción, que no está resuelto pero que es súper relevante, ¿qué pasa cuando una madre, por ejemplo, está esperando un bebé y decide que quiere entregar su hijo en adopción? Antes, después, durante, bueno, ese tema no es menor. Porque resulta que si yo lo tengo considerado como está parafraseado aquí, a lo mejor eso va a tener una colisión. Por lo tanto, nosotros acá planteamos, como fundaciones que trabajamos en el tema de adopción, sumarnos a la preocupación que hubo de que acá debería modificarse esto y estar en el estándar de la Convención y hablar de ser humano y no de persona. Creo que esos fueron todos. Ok, muchas gracias. Señora Delia, no sé quién quiere responder. Sí, don Mauricio o Solange. Sí, Doña Solange Beltrán, tiene la palabra. Bueno, respecto a la pregunta, si es declarativo este proyecto de ley, nosotros realmente pensamos que con todas las modificaciones que se introduzcan en el articulado, avancemos realmente a que este proyecto deje de ser meramente declarativo. Y con respecto a los mecanismos que preguntaba, efectivamente ya otras instituciones han dicho largamente mecanismos específicos, como por ejemplo el concepto integral de protección que implique prevención, promoción, restitución de derechos, etcétera, que haya una organización, un órgano rector que tenga la capacidad real de articular a los poderes del Estado, cosa que no es tan fácil, ¿no es cierto? Y que pueda dirigir al Ejecutivo, que pueda convocar de una forma eficiente a la sociedad civil para que participe de una forma coherente y aporte en las políticas. Creemos también que es importante que haya una proyección territorial adecuada. Eso implica que de alguna forma se puedan garantizar los derechos de los niños en el nivel territorial, tanto en Santiago como en la Caleta Tolten, en Aysén, en donde sea. Y esa representación territorial requiere, sin lugar a duda, un presupuesto más allá que de las disponibilidades presupuestarias que tenga el Estado, sino en toda la dimensión que el Estado puede aportar, ¿no es cierto? Respecto a la protección, creemos sin lugar a duda que este proyecto de ley tiene que ser un proyecto de ley que garantice la protección universal, y universal de todos los derechos de los niños, por supuesto, y también, ¿no es cierto?, sin lugar a duda, de aquellos niños que requieren protección especial y también garantías reforzadas de aquellos grupos específicos que por sus propias características requieren un tratamiento específico. Respecto al tema de la protección especial propiamente tal, de los casos de niños gravemente vulnerados,
nos llama la atención que se hace alusión, tal como lo dijimos, principalmente a el tratamiento que se hace de los niños en materia de tribunales de familia. Pareciera ser que los niños víctimas de delito que entran por sede penal no estuvieran considerados en el proyecto. Y sabemos que hay un universo importante de niños que entran por el sistema penal y que son gravemente vulnerados. No solo niños víctimas de delitos sexuales, sino niños víctimas de maltrato infantil en toda su gama, ¿no es cierto? Por ejemplo. En ese contexto creemos que para realmente disminuir la victimización secundaria que implica esta no presencia de la materia penal en el proyecto, se requiere una articulación eficiente de todas las instituciones y una presencia también del tema penal al interior del proyecto de ley. Creemos también finalmente que debemos garantizar que se realice una articulación que de alguna forma no permita ser más iatrogénica, ¿no es cierto?, que la propia vulneración de derechos. Entonces, en ese contexto, creemos que es sumamente importante que este órgano rector tenga la potestad para articular eficientemente a las instituciones. No sé, Mauricio, si tú me quieres complementar en algo. Ok. Perdón, una apreciación. Sí. No, ¿qué significa la presencia del tema penal en el proyecto? ¿Qué significa? ¿Cómo se concreta eso? ¿Qué debiera venir en el proyecto? Gracias, diputada Rubilar. Tiene la palabra, no sé si... ¿Sí? Don Mauricio Sovino. Sí, gracias, señor presidente. Respecto a esto, entendiendo que esta es una ley marco, es una ley general, y tal como decía Delia con anticipación, el proyecto sí debería dar señales. Ya tenemos que entender que esta ley marco es tierra donde vamos a plantar posteriormente todas las otras reformas que tengan que ver con infancia. Y lo mejor es que esto sea la mejor tipo de tierra. Entonces, para esto tiene que dar señales o la posibilidad de, respecto al área penal, por ejemplo, entendiendo que la protección judicial principalmente puede ser que en el caso acá para la solución de conflictos vaya a ser en área de familia, pero también los niños tienen relación con el sistema penal, tal como decía Solante. Por lo tanto, acá habría que dar una instrucción general que el proyecto de ley, acá una ley marco, regula no solamente al Ejecutivo, como se ha escuchado, que siempre es cómo va a operar el Ejecutivo mismo, acá son a todos los poderes del Estado, y por lo tanto también el Poder Judicial y el Poder Legislativo también tienen que tener presente toda la ley. En concreto, acá debería hacerse algún tipo de referencia en el artículo, que en este momento no recuerdo cuál es, respecto a la violencia de los niños. Por ejemplo, también considerar que todos los organismos o entidades del Estado tienen que actuar articularmente para evitar, por ejemplo, una victimización secundaria por parte de ellos. Una norma así permitiría el anclaje a posteriores plantas, ya que permitieran regular la participación en los procesos de justicia. Ahí sí. Muchas gracias, don Mauricio Sovino, doña Solange Beltrán. Yo no sé quién más responder, doña Carol Espinaza. A la diputada Nogueira, respecto de hablar solo de derechos y no deberes, si nosotros creemos como personas que trabajamos con estos niños, puedes protegerlo, por supuesto. Tal vez lo que se podría hacer es adaptar esta ley marco a lo que señala la Constitución, que dice y establece el proyecto un sistema de políticas, de instituciones y de normas que contribuyan a crear las condiciones sociales que permitan que los niños accedan al pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, fortaleciendo primeramente a la familia. Tal vez el poner este término de alguna manera introduce a los padres con ellos, porque la verdad es que los niños están muy solos y esto se ve reflejado, y voy a dar un simple ejemplo, en las reuniones de apoderados, donde la mayoría no va, donde muchos niños llevan al colegio las mismas loncheras del otro día porque los papás ni siquiera tienen tiempo de revisar cuadernos. Entonces ya hay una debilidad del rol paternal y maternal, del rol de la familia. Entonces siento que en esta ley, como dice el señor presidente, ¿cómo lo podemos plasmar? Yo estoy mirando acá que en el artículo 19, número 10 de la Carta Fundamental, señala expresamente que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, y corresponderá el Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. El derecho a la educación es esencialmente personal, corresponde a quien se educa, pero por una situación excepcional y transitoria, lo cual es el niño
que no ha recibido, no ha desarrollado sus facultades intelectuales. Entonces, ante casos excepcionales, claro, normemos. Pero hay una mayoría de niños que yo creo que está debilitado el rol de familia en ellos para poder guiarlo, y esto se tiene que plasmar, porque lo que vemos nosotros en esta ley marco es que el rol del padre está a un nivel secundario, que aunque al comienzo enfatiza el rol de familia, después se va diluyendo en los próximos artículos. Respecto a lo que me señaló la diputada Carla Rubilar, Perdón, antes que pase a otro tema, lo que pasa es que mi pregunta fue más precisa. ¿Dónde ustedes consideran que dentro del actual proyecto, no de la Constitución, del actual proyecto, el tema de la autoridad es que no se está desmedrando? No lo menciona nunca. Menciona Entonces, al padre como... entonces, ¿por qué lo está nosotros creemos que tiene sacando, que... digamos, la autoridad? Esa es la pregunta. Claro, es más sí. concreta, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vemos que el rol que se le asigna al padre en esta ley es de un simple guía, supervisor. No hay un rol de autoridad, de mentor, de acompañante. ¿Eso no sé, está en algún artículo del proyecto? No, no aparece. Por eso que nosotros creemos que debe ser incorporado. Creemos que debe estar porque saca, o sea, desde nuestra visión práctica, saca aún más al padre de lo que ya está en el rol con los niños, en su educación. Entonces tiene que ser incorporado. Solo dice que va a velar por ellos, que los van a cuidar, que los va a guiar, pero no habla de autoridad, de un rol de acompañamiento, de un rol de un poco más allá. O sea, los términos son muy limitados. Entonces hay que tener cuidado, porque ya nosotros creemos en proteger a los niños y creemos en su derecho, créannos. Trabajamos con ellos siempre, queremos su mejor, somos apasionados por ellos, pero los niños hoy están mal criados, no sé cómo decirlo de una manera que no suene, no están agrediendo, no respetan al prójimo. Solo ver la locomoción pública y ver que ninguno se para a levantar y dar el asiento a otro. O sea, se ha perdido un tema de ver hacia el otro, de valor, de valóricos. Entonces creemos que los padres, sacarlos aún más al quitarle este rol de supervisión, pero también de autoridad, que yo no le tengo miedo a la palabra, es grave para nosotros, ¿ya? Gracias. Y respecto a lo que me planteó la diputada acá, se me perdió. Tranquila. Tiene era sobre, ya está. No, El principio de autonomía progresiva, por supuesto que creemos que el niño va, a medida que va creciendo y va siendo instruido y va creciendo en esta identidad del núcleo familiar y va siendo formado, va obteniendo, y queremos que obtenga una autonomía y una independencia. Para eso estamos los padres, para guiarlo, para que sean seres humanos de bien, ¿no? Personas de bien. Pero creemos que junto con esta autonomía progresiva tiene que también hablarse de un desarrollo de responsabilidad también progresiva. No solo autonomía, sino que también responsabilidad, porque cuando un niño sabe y entiende sus responsabilidades, es un niño que también sabe sus derechos. O sea, una persona que no conoce sus deberes puede solo ejercer derechos. O sea, acá van en conjunto y tiene que estar eso aclarado, como eso. Ok, bien, muchas gracias. Creo que al representante Paicaví también podríamos darle la oportunidad de preguntarle algo, y me surgió una duda. ¿Puede ser? Bueno, dispuesto en 3 segundos y medio, por supuesto. Segundo y medio. ¿Usted cree que esta ley, que es una ley marco regulatoria, debiera contener además un acápite especial dedicado a los niños, a las políticas públicas en referencia a la infancia de los niños indígenas y de los niños discapacitados? Una pregunta. Y el defensor del niño debiera estar mencionado, pues solamente se menciona en la fundamentación del proyecto, pero no en el proyecto mismo. ¿Cuál es la importancia que le da usted a que debiera estar directamente mencionado y además presentado un proyecto de modo a armonizar el marco con la defensa de los niños? Muchas gracias, querida colega Nogueira. La palabra la tiene don Moisés Garay. Muchas gracias, señor presidente. En la práctica hay niños y niñas siendo atendidos, digamos, por programas de protección que son indígenas, que son, digamos, de alguna etnia, y también niños y niñas que tienen discapacidad. Y en la práctica, evidentemente, no existen las condiciones tanto de los profesionales, como lo hablaba el representante de Amparo y Justicia,
es de especialización para atender estos casos. Entonces sí creeríamos que es importante considerar estas especificaciones respecto a niños y niñas de distintas etnias y además de necesidades especiales. Y respecto al defensor del niño, entiendo yo que será un proyecto aparte de este proyecto marco. Sé que está mencionado, pero que luego de esto, por lo que el Consejo también ha comentado, es un proyecto que viene, digamos, aparte. Entonces me parece que estando mencionado y que en la práctica pronto va a haber un proyecto que digamos, lo corrija o lo cree, no sería necesario quizás ahondar en este proyecto. Diputada Rubilar, últimos. Sí, no, presidente, en el contexto de la intervención de nuestro último expositor, yo quisiera hacerle la misma pregunta a las otras 3 agrupaciones. Si ellos creen que en el proyecto debe quedar establecido el defensor del niño. Ok. Sí, amparo y justicia. Evidentemente, tal como se ha dicho en otras comisiones, en esta misma comisión, evidentemente el defensor del niño tiene que ser, debería estar explicitado en el proyecto, en nuestro juicio. Gracias. ¿Yo presento? Sí, doña Delia, sí. Ya. Sí, nosotros, bueno, aquí lo planteamos en su momento como representante cuando estábamos hablando a nombre del bloque, que a nosotros nos parecía súper relevante que el tema del defensor pudiera estar por lo menos enunciado en alguna de sus partes como articulado general en este proyecto de ley, asumiendo y entendiendo nosotros que no queremos una ley sobre otra ley, sería como absurdo, pero sí, dado que está en el mensaje, cómo uno también puede avanzar un poco más en incorporarlo. Ahí confiamos en que podamos incorporar esto a través de alguna indicación de ustedes, señor parlamentario, o del Ejecutivo. Sí. Muchas gracias, doña Delia. No sé si quiere doña Clara. Carol, perdón. Sí, no es nuestra área de especialización. Creemos que en casos excepcionales obviamente tiene que haber un defensor porque hay casos brutales que se requiere ser y que esté. Listo. Muy amable, bien, se le agradece a todos nuestros invitados, a nuestros exponentes por sus valiosos aportes, que sin duda vamos a ir tomando en cuenta y va a poder resolver mejor, digamos, nuestro proyecto. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.